Bueno, ayer revisamos el contenido de los dos temas que vamos a avanzar inicialmente y estamos en los principios generales de la fisiología. Inicialmente, debemos entender que el cuerpo humano es un sistema cuando funciona, es decir, todos los componentes del cuerpo humano funcionan como una unidad porque cada uno es interdependiente con los otros. Es decir, la función de uno va a depender de la función de los otros también, en mayor o menor medida. El buen funcionamiento de un órgano influye en el resto. El mal funcionamiento también. Por eso es que las enfermedades, por ejemplo, son siempre de afectación sistémica, aunque los signos y síntomas no sean generales, pero de alguna manera afecta en un grado leve. Ahora hay otras patologías que obviamente afectan a todo el organismo, ¿no? Bueno, eso lo verán posteriormente. Las definiciones que tenemos de sistema, seguramente los hay muchas, pero lo que tenemos en común es que sistema es siempre un conjunto de elementos, y si hablamos de nuestro cuerpo, es un conjunto de tejidos, órganos, etcétera, que interactúan entre sí, se relacionan entre sí, haciendo que el cuerpo humano funcione como una sola unidad. Ese es un sistema. Entonces, con ese enfoque, no es muy complicado el comprender la fisiología humana. Bueno, quedamos aquí. Y para reforzar un poco del sistema, voy a mostrarles este gráfico. En el de arriba ustedes ven los componentes de una orquesta, ¿verdad? Bueno, digamos que ahí están como 20 o 30 músicos, pero están descansando, no están tocando. ¿Sí? Ese es un conjunto de elementos, un conjunto de partes que no están interactuando entre sí. Entonces, ese no es un sistema. El hecho de estar un conjunto de cosas sin interactuar, sin relacionarse, no constituye un sistema. Pero cuando esta orquesta comienza a interpretar algún tema musical, entonces todos coordinan sus movimientos, el instante en el que van a tocar el instrumento, están atentos a los sonidos de otros instrumentos, están también atentos al director, etc. O sea, todos se interrelacionan en ese instante y se ejecuta el tema musical. Este es un sistema. Por lo tanto, hay que afirmar que sistema es un concepto funcional, no es un concepto estático de algo que no esté funcionando. Ahí no entra la concepción de sistema. Ayer mencionábamos un equipo de fútbol, por ejemplo. Cuando un equipo de fútbol, los 11 jugadores entran a la cancha y todavía no empezó el partido, no están actuando como un sistema. Cada uno está ahí calentando, moviéndose, ¿no es cierto?, antes del partido, pero ese no es un sistema. Cuando el equipo entra en juego, cuando empieza el partido, sí. Ahí los 11 jugadores ya son interdependientes, ya están pendientes unos del otro, ¿verdad? Cada uno ocupa su lugar y aporta con lo suyo. Ese es un buen sistema. Y digamos de paso que un buen entrenador de fútbol, un buen director técnico, organizará un buen sistema, de tal manera que los 11 jugadores pues interactúen de la manera más eficiente posible, ¿no? Y que cada uno haga su trabajo, digamos, de la forma más habilidosa, que el delantero sea veloz, que el arquero tenga buenos reflejos, que el defensa sea fuerte, también con buenos reflejos, etcétera, etcétera. En fin, entonces, cuando cada uno aporta eficientemente, el sistema funciona de manera eficiente también. Cuando el cuerpo humano está sano, supongo que todos ustedes en este momento no tienen ninguna molestia, ningún síntoma, dolores, nada, entonces su organismo está sano. Están tranquilos, están en paz. Por lo tanto, ese sistema está funcionando de manera óptima. Todos sus órganos están aportando con lo mejor de sí para que ese sistema se mantenga estable. ¿Se entiende eso? Estable. Volvamos a esta orquesta que ya está ejecutando la música. Entonces aquí ninguno de ellos va a exagerar en las notas ni la intensidad del sonido, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todos tienen que aportar justo en el momento con lo suyo, en la intensidad del sonido, con las notas adecuadas, todo lo demás. Entonces, durante la ejecución del tema musical, que puede durar 5, 10 minutos, qué sé yo, se mantiene un equilibrio, una armonía entre todos sus componentes. Esa armonía estable
llamamos en fisiología equilibrio u homeostasis en medicina. Son prácticamente sinónimos. Bien, dejando ahora esto del sistema, dejando de hablar del sistema, pero lo tenemos siempre en cuenta en todo momento mientras hablemos de fisiología, pues pasemos al otro principio, ¿no? El otro principio es el del equilibrio, que vamos a luego introducirnos allá. Bueno, como conclusión, digamos entonces, en el cuerpo humano vivo, todos los órganos y tejidos están integrados funcionalmente y son interdependientes, reitero estos términos. Ahora, cuando en un sistema uno de los elementos no aporta nada, ese elemento es anulado. Así de simple. En el cuerpo todos los días van muriendo células y esas células mueren porque ya han envejecido, sus moléculas, sus proteínas internas y han cumplido su función, han terminado su ciclo. Entonces esa célula puede estar viva, pero ya no aporta como suficiente, ya es anormal o por lo menos ya no es tan eficiente en su función. Por lo tanto, tiene que ser eliminado. Así más o menos de cruel es la naturaleza. No hay contemplaciones. No lo pueden dejar con vida si no está aportando bien. ¿Sí? Porque si lo dejan, va a causar otros trastornos funcionales. Entonces, vean ustedes que no hay sentimientos de compasión en la naturaleza. Sí, ese sistema pretende conservarse saludable, porque si conserva los elementos ya deficientes, entonces ese sistema va a fallar, va a funcionar mal, va a estar enfermo. El organismo tiene mecanismos para reconocer a esos elementos que ya no están cumpliendo adecuadamente su rol y desecharlos, ¿no? Reciclarlos. Hay órganos y tejidos y moléculas especializadas en detectar eso y en desecharlos. Bueno, así nos mantenemos entonces saludable por muchos años. Ahora, cuando envejecemos, estos sistemas de reconocimiento, lo estoy diciendo de manera general porque esto es mucho más profundo, estos sistemas de reconocimiento y reciclaje comienzan a fallar porque también ya están envejecidos, ¿no? Y de ahí es que el organismo del anciano comienza a funcionar de manera deficiente. Ya es insuficiente en muchas cosas. Se generan otro tipo de trastornos. Son frecuentes las neoplasias o los cánceres, por ejemplo, debido en parte a que este sistema de limpieza, entre comillas, ha también degenerado, ha envejecido, ¿no? Es decir, todo el sistema ha comenzado a fallar. Reitero, para que el sistema funcione adecuadamente, el elemento que no aporta con lo suyo, el elemento que no participa y que no trabaja eficientemente es anulado. Imagínense si eso ocurriese en la sociedad. ¿No? Pues, no sé, la sociedad, los colectivos humanos probablemente funcionarían muy bien, ¿no es cierto? Bueno, tratan de hacer eso, ¿no? El infractor, por ejemplo, el que se pasa la luz roja en el semáforo, pues es multado, tiene que ser multado para que no vuelva a cometer eso. Bueno, no podría ser reciclado, fusilado, ¿verdad? O encarcelado por eso, porque consideramos que no es un delito muy grave. Pero, si no se le sanciona, él va a persistir con esos fallos y entonces va a provocar otro tipo de problemas en la sociedad. Provocará accidentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una serie de trastornos. Entonces el sistema, o sea, la sociedad, degenera. La sociedad no evoluciona bien, no desarrolla. Ese es el problema de las sociedades. A veces la contemplación, no estoy pretendiendo inducir aquí debe haber una pena de muerte a todo el que no aporta, ¿no es cierto? Sino que debemos corregir esos elementos para que el organismo funcione adecuadamente como un buen sistema. Ahora, no todo es infalible en la naturaleza, entonces ese sistema comienza a fallar. Algún componente del sistema altera su función y entonces viene un trastorno funcional de ese sistema. Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos que alguien corrija a ese sistema. Y ese alguien es el médico. Es el médico entonces el que tiene que detectar dónde está la falla, cuál componente es el que está funcionando mal, si es posible repararlo, lo repara con un tratamiento, si no es posible, si ya no hay más remedio para ese elemento que falla, lo va a extirpar, viene el cirujano y lo extirpa, en fin, pero el sistema, aunque sea mutilado, tiene que continuar funcionando, aunque con deficiencias, pero
en lo posible tiene que estar muy próximo a lo normal, a la normalidad. Bueno, ese es nuestro rol. Nosotros estamos estudiando medicina para eso. Por eso es que es muy importante que entendamos cómo funciona el sistema. Miren ustedes, cómo si nosotros dominamos la función respiratoria, por ejemplo, la función de los pulmones y todo, pero sabemos a medias, conocemos a medias la función del aparato digestivo, entonces no estamos entendiendo al cuerpo humano como sistema. Por lo tanto, no vamos a entender por qué está fallando o dónde está fallando, ¿no? Es decir, el médico tiene que enfocar su visión a todo el cuerpo humano, por eso se estudia como sistema. No podemos nosotros estudiar media enfermedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Solo saber el diagnóstico y no el tratamiento, etcétera. O sea, no es coherente. Por eso, el error que frecuentemente cometen los estudiantes es estudiar a medias. Y bueno, como he estudiado bien una parte y la otra no, promedian la nota y aprueban la materia, pero saben a medias. ¿Mm? Es decir, no conocen el cuerpo humano como sistema. O sea, conocer como sistema que significa conocer todo el cuerpo humano, no una parte. Si ustedes solo conocen una parte, no conocen la fisiología, no han aprendido la fisiología, por lo tanto no van a poder comprender adecuadamente los trastornos funcionales, las enfermedades, mucho menos la terapéutica. Entonces el resultado, digamos, inevitable va a ser una mediocridad en el ejercicio profesional. Por eso es que hay que esforzarse muchísimo para estudiar y aprender todo, absolutamente todo. Muy bien, eso en cuanto al sistema. Ahora hablemos del equilibrio. El equilibrio, ya les dije, tiene como sinónimo la homeostasis. La homeostasis es un término más apropiado para referirse a el equilibrio en el que están todos los componentes de ese sistema. En ese sistema, cada órgano funciona a una determinada velocidad, si me permiten el término, a una determinada intensidad. O sea, ni muy intenso, ni menos intenso, una intensidad apropiada. Por ejemplo, cuando yo hablo con alguien que está a medio metro de distancia, no le grito, ¿no es cierto? Porque sé que me escucha con una intensidad de voz adecuada, digamos, habitual. Pero si alguien le estoy hablando al oído, no lo puedo hablar como estoy hablando en este momento. Tendré que cuchichear, por ejemplo, bajar la voz. Bueno, si alguien está a 10 metros de distancia, tendré que elevar la voz. O sea, el objetivo es que me escuche, que me entienda, ¿verdad? Entonces, así se van modificando las funciones de tal manera que se cumpla un estado conocido como homeostasis, como equilibrio. Vamos a poner varios ejemplos de esto para que quede muy claro, tiene que quedar claro el concepto de homeostasis. Pero este término de homeostasis se lo puede definir en pocas palabras, pero no nos dice mucho esa definición. Y hablar de homeostasis del cuerpo humano, pues nos va a llevar todo este año de estudio. O sea, al final del estudio de la fisiología, es decir, en el mes de noviembre más o menos de este año 2022, ustedes ya tienen que comprender qué es la homeostasis. Bueno, como ven, entonces, esto es la definición es simple, pero hablar de homeostasis, del equilibrio entre todos los componentes del cuerpo humano, sí lleva, ¿no es cierto?, comprender. El concepto es el mismo, pero hay que ir integrándolo. No se puede hablar en un solo día de todo el cuerpo humano. Por eso es que todo este año se van a dedicar ustedes a comprender qué es la homeostasis. Por ahora vamos a definir lo que es la homeostasis, pero eso no sirve de mucho. Bien. Todos conocemos el significado de la palabra homeostasis. Bien, perdón, equilibrio, porque eso es parte de nuestro idioma. Bueno, su sinónimo, homeostasis. Estamos diciendo aquí equilibrio, lo mismo, pero es, reitero, más apropiado hablar de homeostasis. Entonces, homeostasis es la relación constante, aquí la palabra clave es constante, entre elementos y procesos generalmente contrarios en el medio interno. ¿Qué es el medio interno? El medio interno no es todo lo que está bajo la piel. Eso lo vamos a definir después, pero estoy adelantando algunas cosas. ¿Ya? Medio interno, el cuerpo, el organismo,
lo que conocen como tejido conjuntivo y anexos más, de manera general, ese es el medio interno. Reitero, lo voy a aclarar posteriormente esto. Bueno, entonces, en ese medio interno existen un sinfín de elementos. Miren, ustedes imaginen, por ahora no vamos a hablar de la composición corporal, pero comprenderán que el cuerpo humano está formado por muchos elementos de la naturaleza, ¿no? Sodio, potasio, cobre, hierro, calcio, en fin, zinc y muchos elementos forman, esos átomos forman sustancias y esas sustancias forman estructuras en nuestro organismo. Están en determinadas cantidades, ¿no? Y todo eso, esas cantidades se mantienen constantes. También hay un equilibrio funcional, por ejemplo, el corazón late como 60, 80 veces por minuto cuando estamos en reposo, y eso se tiene que mantener constante, eso es parte de la homeostasis. Ni más ni menos en el reposo. Ahora, en el esfuerzo físico puede aumentar la cantidad de latidos del corazón, de hecho tiene que aumentar, eso es adaptación, pero de adaptación hablaremos después. Vayamos más con homeostasis o equilibrio. Entonces, las cantidades constantes, como se lee allí, de las sustancias del organismo, así como las cifras alcanzadas de determinados procesos que oscilan en determinados rangos, hay siempre rangos, es decir, por ejemplo, ya les dije, la cantidad de veces que se contrae el corazón por minuto va de 60 a 80 en reposo, es un rango. O sea, no hay una cifra única para todos, ¿no? En algunos está 60 en este momento seguramente, porque todos están sentados, me imagino, algunos estarán echados en su cama, en fin, no interesa, pero están en reposo. Entonces, en algunos probablemente en 70 y en otros en 80. Todo eso es normal. Pero no puede ser más de 80, eso ya no es normal, eso ya está fuera del rango, ¿no? Considerado como homeostasis, considerado como normal. Algunos ejemplos. Cantidad de agua corporal total. Un sujeto de unos 70 kilogramos tiene más o menos 40 litros de agua. Luego vamos a aprender a calcular las cantidades de agua de acuerdo al peso corporal. Pero a grosso modo, tiene 40 litros de agua en el cuerpo. Y voy a hacer en esto, para hacerlo más gráfico, un poco rígido en la explicación, aunque en la realidad no es tanto así. Digo 40, pues no significa que sea 40 exacto, ¿no es cierto? Y ni un mililitro más, no. Probablemente tenga 40 litros y medio en un momento, después del desayuno, por ejemplo, o después de caminar una media hora por la calle va a tener 39 y medio, es decir, hay siempre un rango que oscila. Pero usaremos una sola cifra con fines didácticos. 40 litros. Entonces, este sujeto, eso es parte de su homeostasis. No puede tener ni más ni menos. Ahora, ¿qué tal si a uno se le ocurre tomar 1 litro de agua solo porque sí? Porque, bueno, hay muchos mitos en la medicina. Algunos dicen que el agua rejuvenece, y otros humedece la piel, que limpia los intestinos, que limpia el hígado. O sea, todos son mitos, o sea, tonterías, ¿no? Nada que ver con la ciencia. Pero, bueno, de hecho, toma agua. 1 litro de agua por alguna razón. Y ya no tiene 40, ya tiene 41 litros. ¿Qué es lo que hace el organismo? El organismo tiene mecanismos para detectar ese exceso de agua y lo elimina para llegar a 40. O sea, el mismo organismo posee una serie de funciones que van a restablecer un equilibrio, porque comprenderán que como la vida es muy dinámica, nosotros constantemente comemos, o sea, estamos cambiando de ambiente, entonces la homeostasis está permanentemente siendo agredida, así entre comillas, ¿no? Puesta en riesgo. Pero el cuerpo humano tiene esos mecanismos para restablecer muy rápidamente ese equilibrio. Y uno de ellos, por ejemplo, es la regulación del agua. Si a mí se me ocurre no tomar agua hoy, de todas maneras voy a perder agua con la respiración. Obligatoriamente, entre comillas, orina una cantidad de agua. O sea, eso lo van a entender en fisiología renal. Perdemos agua, de alguna forma, ¿no? Eliminando la temperatura corporal, también se pierde agua. Entonces vamos a entrar en déficit de agua. ¿Qué es lo que hace el organismo? Detecta ese déficit o esa tendencia al déficit y lo que hace es ahorrar agua, lo más que pueda. De tal manera que siempre tiende a conservar en los 40 litros. ¿Sí? Claro, nada es infalible, en algún momento esto va a fallar y vamos a entrar en desequilibrio
y bueno, yo ya voy a tener sed, o sea, ya estoy con sed, ya estoy deshidratado, eso ya está alterado mi homeostasis del agua porque tengo déficit de agua en el organismo. ¿Se entiende? Entonces, la cantidad de agua, por ejemplo, se mantiene constantemente, así. La cantidad de electrolitos, como ustedes saben, son partículas con carga eléctrica que existe en nuestro organismo, y a eso llamamos electrolitos, que son los aniones y los cationes. Y además, todos los días comemos electrolitos, ¿no? Los principales electrolitos son el cloro, el sodio, el potasio, el calcio, entre los principales. Todos los días estamos comiendo electrolitos, es decir, y el organismo tiene que mantener la cantidad de electrolitos, sea lo que sea que comamos, ¿eh? Por lo tanto, si hay un exceso, por ejemplo, de sodio en el cuerpo, el organismo lo elimina para que no haya ese exceso, es decir, para que no se rompa ese equilibrio. Para poner una cifra como ejemplo, tenemos 140 miliequivalentes de sodio en el medio interno, por litro de medio interno, por litro de agua, estamos llenos de agua. Bueno, si consumo yo exageradamente cloruro de sodio, sal de mesa, hoy me voy a una parrillada y mucha sal, voy a aumentar mi cantidad de sodio, ¿verdad? Y el organismo no lo va a permitir. El organismo lo que va a hacer es recurrir a sus mecanismos para eliminar ese exceso de sodio lo más rápido que se pueda. Y cuando digo lo más rápido que se pueda, no es que el organismo lo haga en segundos. A veces tarda horas, otras veces tarda días. Igual con el agua. Hay gente que retiene agua por días después de haber tomado grandes cantidades innecesariamente. Bueno, la frecuencia cardíaca, otro ejemplo, que el corazón, como les decía, late de 60 a 80 en reposo, 60 veces por minuto en reposo. Con esa cantidad de latidos es suficiente para aportar sangre a todo el cuerpo. Para eso late el corazón. El corazón es una bomba que impulsa la sangre para perfundir, para irrigar todos los tejidos. Esa es su función. El corazón no tiene sentimientos, por si acaso, no se ama con el corazón. No estoy pretendiendo deshumanizarnos, pero también vale el romanticismo, ¿no? Entonces, el corazón también ama, ya, dejémoslo ahí. Pero en fisiología el corazón bombea la sangre. Bueno, el cuerpo necesita, estamos en el ejemplo nada más, no necesitan memorizar estas cifras. El corazón bombea, como en un adulto, como 5 litros por minuto. El cuerpo necesita 5 litros en reposo para oxigenarse, nutrirse, eliminar sus desechos, todo eso. 5 litros. Y el corazón, latiendo entre 60 a 80 veces, manda esos 5 litros. Bueno, eso es equilibrio, pero en reposo. Ahora, el ser humano no siempre está en reposo, ¿verdad? El ser humano va a jugar fútbol 90 minutos, entonces el organismo va a trabajar más, requiere más oxígeno, requiere más nutriente, por lo tanto, esos 5 litros de sangre ya no son suficientes. Necesitará probablemente el doble, el triple. Los atletas de élite hasta quintuplican su volumen sanguíneo circulante por minuto. Nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? Porque nuestro corazón no es tan eficiente como para quintuplicar el bombeo de sangre. Bueno, entonces el corazón lo que hace es latir más veces para duplicar, por ejemplo. Digamos que en un ejercicio físico necesitamos 10 litros y ya no 5 como en reposo. Entonces necesitamos 10 litros, claro que no vamos a ponernos 5 litros más extra de sangre, ¿no es cierto? Sino que la sangre va a circular más rápidamente, por lo tanto en un minuto ya va a circular 10 litros. Para eso el corazón tiene que aumentar la cantidad de latidos en el esfuerzo físico, de tal forma que el cuerpo humano, durante un partido de fútbol, reciba siempre suficiente oxígeno, nutrientes y todo lo necesario. Es decir, que el equilibrio no se altere durante el esfuerzo físico, que la homeostasis no se altere, porque si no el deporte sería una forma de suicidarnos, ¿no? Nos enfermaríamos jugando fútbol. Pero no, porque el organismo mantiene su equilibrio, pero recurriendo a una serie de cambios, modificaciones. Ese conjunto de modificaciones se llama adaptación, del que, reitero, vamos a hablar luego. Bueno, como un ejemplo de homeostasis. Lo mismo pasa con la presión arterial. La sangre, ya conocen ustedes qué es presión, y la presión sirve para generar flujo de sangre. Entonces, una determinada presión permite un flujo de una cantidad de sangre también por los tejidos.
Si aumenta esa diferencia de presión entre un punto y otro, el flujo aumenta, como en el esfuerzo físico. Si la presión arterial va modificándose también según las necesidades, según lo que haga el individuo, pero en reposo se mantiene siempre en cifras constantes, estables. Parte de la homeostasis. Los humanos tenemos 37 grados centígrados de temperatura. Creo que la humanidad, como nunca ha medido la temperatura en estos años, ¿no? A todo el mundo, ¿sí? Por este problema de la pandemia, bueno, son 37 grados centígrados, pero cuando ustedes van a no sé, al banco, por ejemplo, les miden la temperatura, les dicen, tiene 36 grados, pase nomás joven. No, pues no es cierto, nadie tiene 36 grados. Nosotros tenemos 37 grados centígrados y a esa temperatura funciona nuestro organismo. Si aumentara la temperatura, más de 38, por ejemplo, o menos de 36, entonces muchas funciones en el cuerpo se alteran, enfermamos. Y claro, si las temperaturas están más alejadas de lo normal, obviamente vamos a morir, ¿no es cierto? O todas las funciones se van a prácticamente paralizar. Bueno, mantenemos una determinada temperatura y siempre es 37. Y eso es parte de la homeostasis. Presión de oxígeno, tenemos una cantidad de oxígeno constante en la sangre, para aportar a los tejidos. Esa cantidad, si disminuye, obviamente los tejidos van a sufrir por falta de oxígeno. Si hay mucho oxígeno, también se van a alterar muchas funciones, van a aumentar los elementos oxidantes y etcétera, los radicales, en fin, y van a generar otra serie de trastornos. O sea, aunque el oxígeno sea gratis, no es bueno tener mucho oxígeno en el cuerpo, pero tampoco es bueno tener poco oxígeno, ¿no? Sino la cantidad adecuada, suficiente y constante. En reposo necesitamos una cantidad de oxígeno, consumimos a una velocidad del oxígeno. Durante un partido de fútbol consumimos más oxígeno. Entonces el cuerpo tiene que, los pulmones tienen que introducir más oxígeno, el aparato respiratorio y todos los involucrados tienen que participar más, con mayor intensidad, aportando a los tejidos el oxígeno de tal manera que se mantenga siempre lo suficiente. Eso es adaptación, ¿no? Para mantener el equilibrio. Bien. Estos son algunos de los miles de ejemplos que se pueden poner, porque son muchos los componentes del cuerpo, pues prácticamente todo está en equilibrio. Y entonces es eso lo que tienen que llegar a dominar a fines de este año, ¿no? La homeostasis de todos esos elementos. Por eso es que lleva tiempo, ¿no? Pero el concepto siempre es el mismo, así que no hay dónde perderse allí. Veamos algo con la temperatura, por ejemplo, y esto se aplica a todos. Hay factores en el organismo que tienden a aumentar la temperatura, siempre. Y otros factores que tienden a disminuir la temperatura corporal. Pero la temperatura corporal no aumenta ni disminuye por encima o ni por debajo de 37, se mantiene siempre constante, ¿verdad? Bueno, se mantiene constante gracias al equilibrio que hay entre esos factores contrarios, entre los que tienden a aumentar y los que tienden a bajar. Ese principio es algo que hay que tenerlo presente siempre. Lo mismo pasa con la cantidad de agua. Hay factores que tienden a acumular agua en el cuerpo y otros que tienden a eliminar. Bueno, pero ¿por qué siempre se mantiene entonces el agua en una cantidad equilibrada? Porque estos factores contrarios, ¿no? Al actuar simultáneamente, pues estabilizan un cierto estado de cosas y ese estado de cosas lo llamamos homeostasis. Entonces, la homeostasis es el resultado de la interacción de dos o más factores contrarios. Es consecuencia de algo. Bueno, y este principio también es fundamental para poder entender luego la fisiopatología. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con la presión alta, ¿sí? Tengo que investigar qué factores que tienden a aumentar la presión aquí predominan, ¿no? ¿Qué cosas? Tengo que identificar para tratar de buscar la causa de la hipertensión arterial y más o menos hacer su terapia. Para todo es lo mismo, para todos los elementos que forman el medio interno y constituyen la homeostasis, es lo mismo. El médico, para poder entender el origen de una enfermedad, tiene que ir a buscar, tiene que investigar esos factores contrarios que han alterado la homeostasis. ¿Se entiende? Entonces aquí miren, estamos entrando a hablar así de filosofía también. Bueno, en las ciencias, como estamos nosotros tratando de entender a la naturaleza,
necesariamente tenemos que recurrir a la filosofía. Eso es filosofía. No significa que tenemos que ser filósofos, ¿no es cierto? Pero tenemos que usar herramientas filosóficas como el análisis, el razonamiento, en fin, para poder llegar a un diagnóstico, a una conclusión. Llegado a un diagnóstico, el médico recién toma decisiones para solucionar el problema. En eso consiste nuestro trabajo como médicos también. Pero para eso tenemos que acumular muchísima información, ¿no? Ustedes ya lo vienen haciendo desde colegio. Toda esa información desde colegio es necesario para ejercer la medicina. Bueno, ya aprendí, ya saben lo de colegio, ahora les falta lo de la universidad. Bueno, espero que esté más o menos claro el concepto de homeostasis. Obviamente, conforme vayamos avanzando cada tema, ustedes van a ir empleando estos principios, van a ir comprendiendo mejor. Pero si se olvidan de estos principios, entonces va a parecer chino lo que venga después. Más ejemplos, los volúmenes de sustancias o magnitudes de funciones, es decir, mayor frecuencia cardíaca o menor frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Mayor cantidad de azúcar o poca cantidad de azúcar en el cuerpo, en la sangre, pues no son ya parte de la homeostasis y entonces provocan otro tipo de problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si en mi organismo, en mi sangre, disminuye la glicemia, o sea, el azúcar en la sangre, la glucosa? En este momento, voy a empezar a transpirar, a marearme, por ahí tengo náuseas y me voy a desmayar, voy a caer, ¿no? Esas consecuencias traen un desequilibrio del medio interno. Bueno, yo tengo que saber reconocer qué le ha pasado al compañero que acaba de perder el conocimiento, ¿no? ¿Sí? No sé por qué se ha desmayado, pues tengo que encontrar la causa. Bueno, lo más probable es que como es temprano y está haciendo mucha actividad, este compañero está haciendo dieta, no quiere engordar, no sé si habrá desayunado, le mediré el azúcar en la sangre, ¿verdad? Si está bajo, le repongo el azúcar, una vez puesto el azúcar, va a despertar, va a agradecer y se va a ir. Hemos resuelto un problema de desequilibrio de glucosa. Pero la hipoglicemia, por ejemplo, puede matar también. Los grados leves de hipoglicemia producen también déficit de atención, de concentración, de actividad mental. Lo estoy diciendo esto entre paréntesis, por eso es importante que, sobre todo las primeras horas de clase que están en las mañanas, ¿sí?, tienen que ir siempre desayunando. Es muy mala idea no desayunar antes de clases. Bueno, los factores contrarios, eso es lo que no hay que perder de vista los factores de contrarios. Todos tienen factores de contrarios, todos son resultado de factores contrarios, precedentes, ¿no? Por ejemplo, entre los ingresos y egresos de agua, vamos a hablar en las siguientes clases del movimiento de agua en el cuerpo, hay medios por los que ingresa y medios por los que egresa. Tiene que haber un equilibrio entre lo que ingresa y lo que egresa, ¿no? Para mantener constante una cantidad de agua. Y hay que mantenerla siempre constante, no exagerarla, no sirve de nada, aunque sea gratis. Equilibrio entre los factores que tienden a aumentar o disminuir determinada función, como la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, qué sé yo, la presión arterial, el flujo, la velocidad del flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. Bueno, y esa interacción simultánea entre factores contrarios, determina la existencia de un nuevo estado de la materia. Por ejemplo, si ustedes tienen un vaso de agua, el agua está en un estado líquido, ¿no? Ahí, un vaso de agua, en el medio ambiente, en el ambiente, a temperatura ambiental. Colocan en ese un recipiente y sobre el fuego, entonces el agua se mantiene líquido ahí porque entre sus moléculas existen fuerzas de atracción y de repulsión que establecen un equilibrio y el agua está líquida constantemente. Pero si calentamos el agua, esas fuerzas de repulsión aumentan, superan a las fuerzas de cohesión y las moléculas se separan. Hemos roto ese equilibrio entre esos factores contrarios y el agua cambia de estado, se vuelve gas, es vapor de agua. Ahora podemos enfriar el agua, ¿no? Bajar su temperatura y con la temperatura las fuerzas de cohesión predominan sobre las fuerzas de repulsión entre las moléculas de agua y entonces las moléculas de agua se aproximan más de tal manera que esa cantidad de agua ya se vuelve sólida.
hielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos factores contrarios, por las fuerzas de repulsión y de cohesión, por ejemplo, entran en armonía para mantener un determinado estado. Cuando esa contradicción crece entre ambos, cambia de estado. Lo mismo pasa en el cuerpo humano con las funciones. ¿Sí? El equilibrio, o sea, una determinada frecuencia cardíaca o respiratoria, por ejemplo, en la altura respiramos como 16 a 18 veces por minuto. Bueno, hay factores que tienden a que yo aumente la frecuencia y otros que disminuyan la frecuencia, pero se mantienen entre 16 y 18 porque esos factores están en armonía, pero son factores contrarios. En determinado momento, si yo empiezo a correr, voy a subir corriendo hasta el piso 7 desde el atrio, entonces voy a necesitar más oxígeno. Predominan ahora los factores que tienden a estimular la frecuencia respiratoria. Entonces, para eso es necesario hacerlo porque tengo que oxigenarme, ¿no es cierto?, debido al esfuerzo. Bueno, esos factores contrarios entonces también son dinámicos. ¿Sí? Esos factores, a su vez, son resultado de otros factores contrarios precedentes. Esos factores contrarios pueden intensificarse o disminuir y según eso, ese nuevo estado de la materia también va a cambiar. Más o menos filosofía, ¿no? Filosofía de la ciencia, digamos. Les aconsejo, así, de pasadita en ratos libres, consigan libros de filosofía de las ciencias. Introduzcanse un poco allí, no lo estudien a profundidad porque eso ya a veces es una locura, ¿no? Para poder entender ciertos conceptos. A los que les guste la filosofía, obviamente, profundicen, eso está muy bien. Bueno, eso como un ejemplo, ¿no? Siempre factores contrarios generan un nuevo estado en la materia, eso ocurre en la naturaleza. Y esa lógica, ¿no?, de elementos contrarios para generar un nuevo estado, esa lógica dialéctica. La dialéctica es una corriente filosófica también, no es otro tipo de lógica, sino lógica dialéctica, que se rige por leyes. La dialéctica es el resultado del descubrimiento de las leyes que determinan el comportamiento de la materia. Y entiéndase por materia también al cuerpo humano, ¿no es cierto? Esto de la dialéctica ya, bueno, pues ha sido más promovido por Engels, Marx, todos ellos, pero ya desde los tiempos de Aristóteles, de Platón, ya ellos utilizaban la dialéctica para poder entender a la naturaleza. Esos antiguos filósofos ya usaban esta dialéctica para poder comprender el porqué de las cosas, ¿no? Gracias a la filosofía evolucionó el pensamiento del ser humano y eso ha dado lugar al avance de la ciencia, la tecnología y todo eso. Entonces la filosofía es la base para poder evolucionar, ¿no?, mentalmente, o sea, para poder generar ideas, crear cosas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les acabo de decir, ese encuentro de factores contrarios, eso es dialéctica. Y en la dialéctica se basa básicamente en 3 leyes, pero no vamos a hablar de dialéctica ahora, simplemente es como una referencia, ¿no?, de más, digamos, difundido masivamente ya, más sistematizado, hecho más científicamente por estos pensadores como Marx y Engels y otros más, obviamente. Bueno, es importante entonces repasar algo de esas cosas. Los principios filosóficos de la ciencia, reitero, no vamos a hablar de filosofía, pero hay cosas que hay que, digamos, mencionarlas para tener idea de dónde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo al abrir un libro de fisiología? No estamos simplemente memorizando la información que está allí, ¿no es cierto? Como si fuéramos hormigas. Las hormigas memorizan bien, pero nosotros no somos hormigas, no tenemos que analizar la información. O sea, tenemos que interpretar la realidad. Bueno, y esa interpretación de la realidad es un proceso material en el que se suceden una variedad infinita de fenómenos a partir de otros anteriormente existentes. Eso es lo que van a hacer ustedes cuando se esfuercen por comprender la fisiología, el funcionamiento del cuerpo humano. Y esta sucesión de eventos no se produce al azar o arbitrariamente, ni se encamina hacia la nada o el absurdo. O sea, lo que se forme, el estado que se alcance, va a ser pie para alcanzar nuevos estados. Así evoluciona la naturaleza, así se comporta la materia. El cuerpo humano funciona regido en esas leyes, así ha evolucionado la historia universal también, la humanidad.
¿no? Y las leyes que los dije, bueno, eso solamente que quede en decir leyes, no vamos a decir cuáles son las leyes, ni vamos a analizar todos. El estudio y la investigación, es decir, lo que ustedes están haciendo al estudiar, también están investigando, ¿no?, para sí mismos, es la búsqueda permanente de la verdad. Lo que interesa en la ciencia, distinguidos estudiantes, es la verdad. Hay verdades ya encontradas y la humanidad no ha encontrado muchas verdades todavía porque son muy difíciles de alcanzarlas. Por eso es que siempre hay constantes procesos de investigación. La investigación no se detiene porque hay muchas cosas que no se han establecido como verdades, pero nuestra premisa, nuestro objetivo es encontrar la verdad. Hay verdades que son indubitables, indiscutibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este momento, ¿estamos en la mañana o en la tarde? Pues todo el mundo sabe que estamos en la mañana, ¿verdad? Nadie puede decir, no, para mí es de noche, no, para mí es la tarde, para mí es mediodía porque me dio hambre. No, mentira, estamos en la mañana, en este lugar del mundo. Eso es la verdad, eso es indiscutible. Así hay verdades tan fáciles de encontrar como otras que son muy complejas. Bien, y hablemos de adaptación. El término de adaptación, que es parte de nuestro lenguaje, todo el mundo lo conoce. Pero podemos más o menos, para acercarnos a esto de la adaptación, que son los cambios, hablando del cuerpo humano, anatómicos y o funcionales en el organismo, agudos o crónicos, temporales o permanentes. Bien, expliquemos mejor esto. Cambios anatómicos, ¿cómo es que nuestra anatomía puede cambiar? Claro que sí. Por ejemplo, los que hemos nacido en la altura, vivimos en la altura, aquí en la altura me refiero de La Paz, por ejemplo, una altura geográfica. Tenemos abuelos que han vivido en la altura, o sea, viene desde los genes ancestrales, imagínense. Tenemos nuestra anatomía algo diferente en la parte respiratoria a los sujetos que tienen abuelos que siempre han vivido a nivel del mar, ellos han nacido a nivel del mar, viven a nivel del mar y van a morir allí, ¿no? Es decir, por ejemplo, nuestro espacio muerto anatómico, luego verán ustedes, es mayor a la de ellos. Nuestra capacidad pulmonar proporcionalmente es mayor a la de ellos, capacidad pulmonar, ¿no?, en cuanto a la parte respiratoria. Y así, son cambios anatómicos. El corazón derecho nuestro está ligeramente más hipertrofiado, tenemos el ventrículo derecho es un poco mayor en la altura, en los sujetos ya adaptados a la altura, que a nivel del mar. Eso es un cambio anatómico, ¿sí? Eso no ocurre en una vida, ocurre en generaciones, ¿no? Estamos así, nuestra presión arterial pulmonar es ligeramente superior a la presión arterial pulmonar de los nativos y habitantes a nivel del mar. Cambios anatómicos y funcionales. A nivel del mar, los sujetos respiran, si ustedes se van en este momento a la playa, van a contar la cantidad de veces que respiran de aquí a una semana, van a ser de 12 a 13 o 14 veces, nada más. Cuando llegan aquí a La Paz, comienzan a respirar más veces. Aquí respiramos más veces, de 16 a 18 veces, como ya les dije, en reposo. Esa es una adaptación funcional, que pueden ser agudos o crónicos. Agudos significa que son muy rápidos o se dan en el tiempo, ¿sí? No ocurren inmediatamente. Por ejemplo, si uno llega de la playa del Caribe al aeropuerto del Alto, pues va a empezar a respirar más veces en el Alto, es una adaptación aguda, ¿no? Ocurre rápido. Ahora, la cantidad de glóbulos rojos que trae este sujeto del nivel del mar es bajo para la altura y va a tener que aumentar en la altura. Y eso no va a ocurrir inmediatamente, va a ocurrir en semanas. Eso más o menos podría ser crónico, ¿verdad? Bueno, hay gente que no se adapta nunca, entonces ya tiene trastornos de adaptación o desadaptación. Y la adaptación puede ser temporal o permanente, según sea anatómico, funcional, agudo o crónico, ¿verdad? Entonces, los organismos vivos están en constante adaptación a los cambios del ambiente, el tiempo y los hábitos. Por ejemplo, el corazón de un atleta de élite, un atleta olímpico, ese que gana medallas olímpicas, no es igual de eficiente que el corazón de un estudiante de medicina que
Ni siquiera sube las gradas hasta el piso 7, usa el ascensor, se va en minibús, en teleférico, eh, baja en la puerta de su casa, del taxi, bueno, etc. Muy sedentarios, ¿no es cierto? Bueno, no todos los estudiantes de medicina son sedentarios. Es más, nadie debería ser sedentario porque eso también es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades. Bueno, entonces, estamos nosotros en constante adaptación, ¿sí? Como ya habíamos mencionado el día de ayer, no solo la adaptación a la altura geográfica, por ejemplo, sino adaptación al frío, a la calor. O sea, adaptación, ¿qué significa? Adaptación es más o menos cambios, no se olviden de eso, ¿no? No es un acostumbramiento, ahora ya me gusta el frío, antes no. No nos referimos a eso, sino nos referimos a las modificaciones funcionales que hay en el cuerpo según el ambiente donde estemos. Incluso según si estamos en el verano o en el invierno, si estamos en la mañana, en la noche. Ya les dije, si estamos en exámenes parciales o en el receso universitario. E incluso si nos ha tocado con el docente A, con el docente B, algunos les estresan menos, otros les tranquilizan, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de factores, la bulla, el sonido, ¿no? La música, el ruido, la bocina, el silencio, la paz, en fin, la naturaleza, todo. Todo influye en el funcionamiento del cuerpo humano, en la fisiología, porque la fisiología no es estática, no es constante, va cambiando y esos cambios se llaman adaptación. Y eso es lo que tienen que estudiar, tienen que comprender ustedes cómo se adapta el organismo humano a determinados cambios. Incluso hay adaptaciones mentales, es parte de la homeostasis, ¿no? Si alguien ve a un ladrón, ¿no? Ahí asaltando a alguien en la calle, pues hay cambios en el organismo, se liberan ciertas hormonas, ¿no es cierto?, catecolaminas y etcétera, se enfurece, cambia su estado de ánimo y atrapa al ladrón, se llena de coraje, dice, no sé de dónde ha sacado fuerzas, la gente se desconoce, ¿no es cierto? Es un cambio funcional de adaptación para enfrentar el momento. O cuando, bueno, para los bolivaristas ayer han de estar felices, ganaron en Venezuela, por ejemplo, ciertas funciones, ciertas hormonas se han liberado, otras no, o sea, es un equilibrio en el estado mental, han estado contentos, otros momentos están tristes, deprimidos, o sea, todo eso es adaptación, adaptación. Bueno, y la adaptación, como les dije, no solo es del momento, sino también adaptación genética. Con este ejemplo vamos a terminar. La adaptación, ustedes ya conocen, saben lo que es un genotipo y saben lo que es un fenotipo, ¿verdad? Fenotipo con F de farsante, y genotipo con G de general, digamos. Genotipo es nuestra característica genética. El genotipo más o menos es igual para todos, ¿no es cierto? Somos de la misma especie. Pero el fenotipo, ese es nuestro aspecto, no digamos nuestra apariencia, nuestras características morfológicas. Por ejemplo, yo tengo el cabello negro y lacio, bueno, algo ondulado. Otros tienen el cabello rubio, otros tienen, y lacio, digamos, otros tienen el cabello muy enrulado, muy encrespado. Algunos tienen la nariz respingada, otros nariz recta. Nosotros tenemos la nariz aguileña de los dominantes, etcétera. Eso es fenotipo, ¿sí? 2 ojos, una nariz, una cantidad de dientes, 2 orejas. Eso es fenotipo, el color de la piel, todo eso. O sea, el fenotipo es la expresión del genotipo. Bueno, ya conocen esto, han hecho el año pasado en genética, no voy a explicar esto, simplemente estoy recordándolo. Pero no todo es tan mecánico, o sea, el fenotipo no depende exclusivamente de los genes, ¿sí? Sino depende también del ambiente, y aquí se suman los factores epigenéticos. Actualmente, los especialistas en genética están estudiando mucho a los factores epigenéticos. Esa es una línea de investigación muy interesante y explican muchas cosas. Ahora se entiende mejor, tomando en cuenta los factores epigenéticos, se entienden mejor otras cosas. En fin, pero los factores epigenéticos no son genes, son más bien, son partes, son RNAs, ácidos ribonucleicos, generalmente son pequeños. Hay una gran cantidad de factores epigenéticos que el ser humano los va formando a lo largo de su vida o a lo largo de generaciones. Estos factores epigenéticos, ¿por qué se forman? Se forman como un mecanismo de adaptación al ambiente.
digámoslo así, de manera simple. Y se van heredando también. Voy a poner un ejemplo que no siempre es así, pero tiene su fundamento esto. Digamos que papá y mamá son músicos, ¿no? Siempre han sido músicos. Bueno, hay factores epigenéticos que les permiten desarrollar esa habilidad. De alguna manera, por ahí lo heredaron o ellos lo han creado a lo largo de sus estudios de música, de entrenamiento, de práctica, qué sé yo. Cuando les nace un niño, ¿sí? El niño está en un ambiente musical, ¿no es cierto? Imagínense una pareja de esposos que sean músicos, todo su domicilio debe estar lleno de instrumentos musicales. Bueno, sonido musical, entonces está influido por la música. ¿Mm? Entonces, además, algún factor epigenético ha heredado de ambos padres y le inscriben en el conservatorio de música. Entonces, este va a ser un destacado estudiante de música porque ya tiene ciertos factores, ¿no?, que facilitan su adaptación al aprendizaje de la música, más o menos. No sé si son los términos son los más apropiados, pero la idea es esa. El factor epigenético permite eso. ¿Mm? Lo mismo podemos ir con los futbolistas. No significa que los hijos de los músicos van a ser músicos. No siempre es eso. Tienen que haber otros factores más para que esos factores epigenéticos además intervengan, ¿no?, y se desarrollen mucho más. Y esos obviamente tienen que ver con el ambiente. Este gráfico es muy explicativo. Miren ustedes al oso polar y al oso pardo. Ambos son osos, son de la misma especie, pero uno es blanco y el otro es pardo, ¿no? Y claro, ¿por qué uno se ha vuelto blanco y el oso por qué se ha vuelto pardo? Yo no soy genetista, entonces no soy un erudito para explicar todo esto a detalle, pero es el ambiente, obviamente, el que ha influido, ha creado factores epigenéticos en este oso blanco para que desarrolle un determinado fenotipo que le permite camuflarse, ¿no es cierto?, para cazar mejor sus presas, etcétera, etcétera. Esa misma explicación para el oso pardo, es el mismo ambiente el que ha influido en los factores epigenéticos, lo cual ha hecho que se exprese en determinado genotipo para desarrollar un fenotipo especial. Y eso pasa también con nosotros los humanos, ¿no? Ha pasado a lo largo de la historia, ¿sí? Y con esto voy a terminar. Miren, nuestros ancestros han sido como estos que están aquí abajo, no sé si en la flecha se ve, y ahora estamos más o menos así. O sea, antes tenían más pelos en el cuerpo y ahora cada vez menos pelos, el color de piel, forma de nariz. O sea, se ha ido modificando a lo largo de la historia, a lo largo de los miles de años, nuestro fenotipo. ¿Y esto por qué? Porque nuestros genes, además de los factores epigenéticos, los genes también van mutando. Y esa mutación del gen también es un mecanismo de adaptación al medio ambiente. Tengamos en cuenta algo, aunque no es el tema, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que mencionar, que el ambiente, que la naturaleza está en constante evolución, está en constante cambio. Digamos, las plantas, ¿no es cierto?, los otros seres vivos están en constante evolución. Nosotros como especie, para adaptarnos a esa evolución y para no perecer, tenemos que ir también mutando. Así como muta el virus, el último de la pandemia, el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Y va a seguir mutando, pues, porque este virus, el ambiente que encuentra, si el ambiente es distinto, va a tratar de adaptarse a ese ambiente y va a mutar. Ahora, que esa mutación nos cause enfermedades o no nos cause enfermedades, al virus no le interesa. Al virus está viviendo su vida y punto. El virus no es consciente de esas cosas. Además, ni siquiera se considera un ser vivo, ¿no? Es una molécula, nada más, una interesante molécula. Pero van mutando. Así en la naturaleza, los genes y estos elementos del DNA van mutando, van modificándose. Siempre como un proceso evolutivo. Y esto es, la evolución es un mecanismo de adaptación, porque todo evoluciona también, ¿no? Evoluciona no solo la naturaleza, evoluciona el pensamiento, evoluciona la cultura, evoluciona el idioma, las formas de relaciones humanas, todo va evolucionando. Y en una vida, que dura, digamos, unos 70 u 80 años, pues uno ve ese proceso de evolución. Bueno, a veces el proceso evolutivo es tan acelerado como, por ejemplo, los que hemos nacido el siglo pasado y ahora vemos otra era prácticamente,
Cuando yo nací no existían computadoras, ¿no? Y ahora la vida sin computadoras es inconcebible, no se puede vivir sin computadoras. Pero yo de niño era muy feliz sin celular ni computadoras, no teníamos idea de qué cosa era eso. Creo que ni la palabra computadora existía. Bueno, pero ahora ustedes pues no entienden la vida, han nacido mi brazo a un laptop o a una tablet por lo menos, ¿no? No entienden la vida sin computadora, eso es evolución. ¿Se dan cuenta? Ustedes están hablando con un ser anterior, ustedes han mutado, eso es una forma gráfica de decir, pero hay una constante y permanente mutación de todos los seres vivos en la naturaleza. Eso es parte de un proceso de adaptación. Esto no lo vamos a estudiar, simplemente es para reforzar el concepto de adaptación. Muy bien, aquí vamos a suspender la clase. Y yo quiero que ustedes, creo que no tienen clases enseguida, ¿no? Son libres de hacer alguna pregunta o consulta. Y, bueno, estoy presto a escuchar. ¿Están ahí? Hola. Sí, doctor, estamos aquí. Bueno, entonces, den señales de vida. A ver, pregunten. Si no preguntan, yo voy a preguntar. Doctor, una preguntita, no sé, es que es algo que me había comentado mi profesora, igual creo que era, no sé si estudió biología o estudió medicina, no recuerdo bien ya, era una profe que tenía, me dijo alguna vez que conforme pasen los años, es posible, digamos, que ya nazcan bebés ahí sin el dedo meñique del pie. ¿Por qué? Porque digamos, ya no cumple tanto su función, no es tan necesario para mantener el equilibrio del cuerpo, entonces puede que ya se vaya eliminando el pie y vayan siendo más personas, digamos, las que ya no tengan el dedo meñique. ¿Qué considera usted que es cierto o quizás claro, no? por supuesto, eso ya en anatomía ya lo entendemos así, ¿no? Por ejemplo, yo creo que las uñas en la era cavernícola, de los cavernícolas, eran más duras, ¿no? Por lo menos, porque con las uñas, ¿qué es lo que hacían? Ellos probablemente cortaban sus alimentos, eran parte de su herramienta, probablemente las uñas para escarbar, ¿no es cierto? Seguramente era así. Pero ahora nosotros, después de miles de años, ¿qué hacemos con nuestras uñas? Los pintamos, ¿no es cierto? Los decoramos, o sea, es solamente un elemento decorativo ya, ¿verdad? Porque usamos para cortar los alimentos, usamos utensilios, usamos tenedor, cuchillo, ya no usamos las uñas prácticamente, casi ya nadie pellizca en estos tiempos. Bueno, rascar, salvo para eso, ¿no es cierto? Las uñas, pero entonces cada vez van perdiendo su función y conforme va perdiendo su función, como usted dice, van desapareciendo, van involucionando, van regresionando. Por ejemplo, nuestras orejas, los pabellones auriculares no son muy funcionales, ¿no? Nosotros tenemos ya otros mecanismos para poder orientarnos de la dirección del sonido, por ejemplo. No usamos el pabellón auricular mucho para eso. Ahora, salvo por esta pandemia, estos años, los pabellones auriculares han sido muy útiles para sostener el barbijo, ¿verdad? Bueno, nada más, pero seguramente van a ir involucionando con el tiempo. Y como usted dice, el dedo meñique, ¿qué función le damos al dedo meñique? Nada, ¿no? No sé qué hacen ustedes con el dedo meñique. Yo prácticamente nada, solo para contar nada más, para sumar. 1, 2, 3, 4, 5, más 5, 10. Bueno, ya. Para eso puede servir el dedo meñique. Entonces van perdiendo función. Y lo que usted dice es cierto. Claro, es una forma de decir muy simple, ¿no es cierto? Muy didáctico, pero es así, es realidad. Obviamente la explicación es más compleja y todo lo demás, pero en realidad es de esa. O sea, ya les dije, en un sistema, en la naturaleza, en un sistema, cuando un elemento no funciona o no es, ya se salió del sistema, ese elemento es eliminado. Si no es eliminado, hace daño. Y hay que poner un ejemplo que no es, digamos, ni siquiera anecdótico, es real. El mundo es un sistema formado por seres vivos. Allí estamos nosotros los humanos. Pero los humanos, ahorita, por ejemplo, están también las abejas, ¿no es cierto? Las lombrices. Si en este momento se exterminan todas las lombrices en el planeta, ¿qué va a pasar con la naturaleza en el mundo? ¿Qué va a ocurrir? No va a desaparecer, ¿no es cierto? Pero seguramente gran parte del suelo va a perder su fertilidad. Ya no vamos a poder cultivar muchos alimentos,
va a alterar la economía, o sea, una serie de trastornos, ¿no? Las lombrices son útiles entonces para conservar el ecosistema en el mundo, ecosistema. ¿Qué va a pasar si los humanos nos extinguimos? Hoy, mañana ya no hay humanos, ni uno solo. ¿Qué va a pasar con el planeta? Vean ustedes. Los ríos van a tener agua cristalina, ¿sí? Van a haber más árboles, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, el ecosistema va a mejorar si los humanos desaparecemos, porque nosotros ya somos como un cáncer para el sistema mundial. No aportamos ya tanto, aportamos sí, pero ya más que aporte hacemos más daño al sistema. Entonces la naturaleza debería extinguirnos a nosotros como especie. Sin nosotros, imagínense el río Choqueyapo, ¿cómo estaría de aquí a un año sin nosotros? Lleno de mariposas, aves, peces, agua cristalina, ¿no es cierto? Hermoso. La vida florecería en el planeta sin los humanos. Entonces vean ustedes cuán importantes somos para el sistema. Ya no somos importantes para el sistema, nos hemos salido del sistema. En el cuerpo humano puede pasar algo, hay tejidos que funcionan ya, se desconectan del resto y funcionan por sí mismos, se vuelven como autónomos, hay tejidos. Y eso es el fundamento para entender cómo se produce el cáncer. El cáncer es así, son tejidos que ya no aportan al sistema, sino ya viven para sí mismos y dañan al resto. Ese es el cáncer, en términos muy simples, ¿no? Obviamente no van a leer el cáncer, neoplasias con esos términos, pero yo estoy usando esos términos para que la explicación más o menos se entienda así. Eso ocurre, entonces, un sistema funciona así, y en un cuerpo humano, en un cuerpo de un animal también, algún elemento que ya no funcione va a ir involucionando, eso es parte. ¿Y por qué involuciona? ¿Por qué nuestro fenotipo cambia? Porque hay una mutación genética, ¿sí? Ahí es la base, que va a causar modificaciones en nuestra forma, en nuestro fenotipo. ¿Quieren hacer algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Esperemos que nuestra transmisión por Facebook se haya realizado efectivamente, ¿no? Bueno, eso ya nos avisarán. Bueno, si no tienen preguntas o consultas, dejamos aquí y mañana continuamos.